Joana Rojas enfrentó el cáncer desde niña y sobrevivió a la violencia sexual que intentó silenciarla. Hoy su voz empodera a quienes sufren de abuso. Este podcast llega a ustedes gracias a Milagros, la marca que transforma el cuidado capilar en resultados extraordinarios. Porque sí, los milagros están en todas partes y muchas veces tienen nombre y forma de mujer. Y yo sí creo que la invitada que tengo enfrente es un milagro. Hablando de eso, Joana, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Ay, muchas gracias, Tati, por la invitación. Yo estoy muy feliz. Cuando yo tengo caleñas, caleña rola, porque me decías que eres como Sí, mitad caleña, mitad rola, yo me siento como en casa. total, total. Joana, me encantaría saber qué te motivó a inscribirte en nuestra convocatoria. Como que yo siempre lo digo y llevo mucho tiempo diciéndolo y es, bueno, hace poco salió un fallo condenatorio a una expareja, ahorita vamos a entrar a hablar más del tema, pero como que hace muchos años, después de que pasé como toda la agresión sexual y toda la violación, siempre escuché que como que todas las mujeres tenemos una amiga que ha sido agredida sexualmente o ha sido violada, pero ningún hombre tiene un amigo agresor. Y yo creo que eso es algo que tenemos que empezar como a visualizar. Si bien es cierto que no se debe normalizar la agresión, porque no se debe normalizar, sí estoy muy consciente de que sí se tiene que alzar la voz y se tiene que contar, porque eso es la única forma para uno decirle a las otras mujeres como eso sí fue una agresión, eso sí fue una violación, esto, como que esto está considerado ante la justicia como algo, pues, penal, como algo que se puede pelear. Y a mí me tocó mucho esa frase porque es cierto. Y de hecho, cuando pasó todo el tema de mi agresión, lo primero que pasó fue que todos, que eran nuestros amigos, se fueron del lado de él y se convirtieron en, y hasta declararon a favor de él, hablaron cosas terribles mías. Y yo creo que eso, para ellos, él no es un agresor, ¿sabes? Y bueno, ya la justicia dijo que sí. Ya te abriste el tema de conversación y es que es complicado cuando uno habla de agresión sexual por parte de una expareja. Esa es Sí. la parte que muchas personas ponen en duda, dicen, pero ¿cómo así? ¿Es que no era un extraño? ¿No? ¿Cómo así? El exnovio, esto suena raro. Y claramente aquí creemos en tu versión, absolutamente. Ay, Y gracias. qué bueno que tengas esa valentía también, porque cuando las mujeres nos enfrentamos a este tipo de situaciones está el juicio, está Sí, el es no te terrible. creo, está inventando. ¿Te pasó? Claro, me pasó todo el tiempo y me sigue pasando todo el tiempo porque es muy difícil que alguien te crea simplemente porque no te quedaste callada. Y una de las cosas que a mí más me pasaba, a mí me agredieron actualmente hace 4 años. Una de las cosas que más me decía la gente es como, Joana, pero eso se debe resolver en lo privado. Joana, pero esto se debe resolver como en la intimidad. ¿Pero por qué? ¿Sabes? Hasta mi papá me lo dijo y mi papá hoy en día pues es la persona más orgullosa porque yo haya salido a hablar, pero esto también como que me puso en una situación donde mi palabra se puso mucho en duda. Sí. Y hasta el son de hoy, yo iba a reuniones, yo también dejé de ir a muchos espacios que antes para mí eran cómodos y después se volvieron muy incómodos por lo mismo, porque claro, todas mis amigas o conocidas se acercaban a hablarme y eran como, Joa, pero tú cómo pudiste hacer eso, pues cómo pudiste salir de eso, o cómo tuviste la valentía de hablarlo. Y por el otro lado, yo escuchaba a los mismos esposos súper incómodos cuando yo empezaba a hablar de esto en la mesa, porque yo creo que estos temas sí hay que hablarlos. Pero los querían Y dejar como claro, debajo del los querían tapete. meter debajo del tapete porque es más cómodo para Claro. ellos. Y una de las cosas que yo aprendí es, ¿yo por qué me voy a quedar callada? ¿Por qué les incomoda tanto hablar del tema? Porque el tema incomoda y yo sé que Claro. el tema incomoda, pero porque incomoda hay que hablarlo más y hay que hablarlo más fuerte y hay que hablarlo más duro porque hay que decirle a la gente, esto sí pasa y hay Sí. mucha impunidad en estos casos, pero esto pasa y pasa demasiado. Como tú no sabes la cantidad de mensajes que a mí me escriben las mujeres escribiéndome como por ti pude lograr salir a hablarlo, como que yo nunca había visto que esto le pasara a alguien. Y esto está en todas las superficies sociales, esto pasa en todas las superficies sociales. Yo iba a los clubes de mi ciudad y los hombres eran muy incómodos y como que algunos se iban y se paraban y se iban con sus esposas. Es como,
Y claro, por el otro lado la esposa es, pero ¿cómo hiciste? Pero es que a mí a veces me habla feo, pero entonces no sé cómo actuar porque es mi esposo, o a veces me coge feo, pero yo he escuchado unas historias terribles que era como, no, para poder seguir juntos como pareja, me tocó ponerle una orden de caución y si me vuelve a pegar dentro de la relación, porque seguían siendo esposos, Increíble. em, como que yo me quedo con cierto tema, como cierto tema de dinero. Como que hacen la negociación. Ajá, hacen una negociación y pues yo decía, pero ¿cómo es posible que esto pueda pasar? ¿Y cómo es posible que esto lo normalicemos tanto simplemente para que la gente no piense en que yo soy una persona que fui víctima de una agresión? Entonces, Sí, yo sí siento que esto debe cambiar de bando y los que deberían de sentir vergüenza no somos las víctimas, sino son los agresores. Definitivamente los que deben de sentir pena acá son los agresores. totalmente de acuerdo y este es un espacio seguro y abierto para ti. Vamos a tener esa conversación incómoda, claro que sí, Claro. aquí estamos de tu lado. Más adelante nos vas a contar como en detalle toda esta situación, pero hace un ratico mencionaste algo y es que a mí desde pequeña me han pasado muchas cosas. ¿Por dónde empezamos? ¿A qué cosas te refieres? Bueno, yo soy una persona que tiene un síndrome genético que me hace muy propensa a tener cáncer. Y prácticamente desde que nací, el cáncer ha estado presente en mi vida. Yo nací el 14 de octubre y a los 2 días, justo mi mamá, pues mientras se recuperó y todo, me sacaron de la clínica a los 2 días. Y mi tío ya llevaba cáncer, mi tío ya llevaba muy enfermo un par de años, ¿Hermano de tu mamá? hermano de mi mamá. Y mi tío le había dado un cáncer en el cerebro, pero le había pasado como a toda la cara y por eso a él le habían como operado y como que había sido una operación muy invasiva, había sido una amputación prácticamente porque le habían quitado parte del ojo, parte de la cara, él estaba completamente vendado y mi papá me cuenta, digamos que pues pues yo no había nacido, pues sí, nací, pero él se murió, pero ya voy para allá. Pero cuando él respiraba, como que las gasas porque había quedado sin la mitad de la cara y él ya había quedado también ciego, entonces él ya no podía ver. Y se, cuando mi tío, yo llego de la clínica a la casa, pues me estaba recuperando en la casa de mis abuelitos maternos, mi tío lo único que esperó fue escuchar mi llanto de que yo había llegado y que había llegado bien y mi tío se murió. Entonces fue como súper ambiguo porque era como la mitad del tiempo, pues como que No, la gente estaba muy feliz por mi llegada, pero también estaban muy tristes por la muerte de mi tío. claro, unos sentimientos Unos sentimientos muy encontrados. encontrados. Mi tío se muere el 16 de octubre, que es el día que yo llego como pues yo llego a la casa. Y desde ahí, digamos que empieza como como uno a uno se empiezan a morir. A mis 4 años se muere mi otro tío materno, mi tío Hernán, él tenía 12 años cuando le descubrieron, pues a él le descubrieron como a los 10 y duró como 2 años. Y También cáncer. también se murió de cáncer. Y a los 6 años, a mis 6 años, mi mamá se muere de cáncer. Mi mamá se muere también de cáncer. Y digamos que así pasa nuestra vida y pues por eso a los 6 años es que yo me vuelvo a vivir a Bogotá, porque mi papá queda solo en Cali. Entonces, pues digamos que mi pequeña familia como que pues quedó incompleta. Mi papá para que yo no estuviera, mi papá no quería como él quería que yo me criara como mi familia. Entonces lo que él hizo fue como mandarme a Bogotá a que yo estuviera con mis abuelos, entre semana mis abuelos maternos y entre semana mis abuelos paternos. Y mi papá como tenía el trabajo en Cali, pero nosotros no tenemos a nadie en Cali, mi familia es paisa y rola, entonces toda mi familia, digamos que estaba acá en Bogotá. Y mi papá viajaba 15 días, se quedaba 15 días conmigo y se devolvía 15 días a trabajar. Y así fue por 6 años. Y mi papá a los 6 años conoce a la que es hoy en día su mujer, su esposa, y digamos que íbamos a empezar como a tener una vida de familia, los tres, como a reconstruir y hacer una nueva familia. Y, y ahí yo conozco a Gemni en diciembre y en junio a mí me descubren mi primer cáncer. Y ¿De qué año? del 2003.
A mí me lo descubren en el 2003, yo tenía 12 años. Y cuando a mí me descubren mi primer cáncer, pues es como que es difícil porque para mi papá fue un shock horrible. Uy, claro. Él justamente hoy lo hablaba como en terapia, porque como que hay muchas cosas que uno no termina de procesar a esa edad. Obvio. Y cuando a mí me descubren mi primer cáncer, a mí no me cuentan nunca nada, pero a mi papá, aparte que a mí me lo descubren porque por la esposa de mi papá no quería que yo fuera al médico, porque mi papá le tenía mucho miedo a los médicos. Entonces, a mí, pues ya me habían llevado a mí me habían llevado al médico acá en Bogotá y me habían hecho como que yo, toda digamos que todo el colegio estaba acá en Bogotá, pero todas las vacaciones me iba a Cali a estar con mi papá. Y ya, pues acá en Bogotá me habían hecho como todos los exámenes, ta, ta. A mí lo que pasaba era que a mí me dolía mi rodilla derecha, que es la que no tengo nada. Y en mi rodilla derecha, pues como que sí me dolía mucho, pero es como un efecto reflejo, eso tiene algo médico, yo no entiendo muy bien. Y es que cuando tú tienes algo en una pierna, generalmente se te refleja en la otra porque es en la que más peso como pones, pero eso es Okey. súper inconsciente. Entonces a mí me dolía era la derecha y los médicos me tomaron radiografía pues de la derecha. Entonces yo no tenía absolutamente nada para los médicos. Y como yo estaba a mis 12 años y era etapa de crecimiento, entonces los médicos dijeron como tiene un brote de crecimiento, como que está en etapa de crecimiento. Entonces a mí no me hicieron más exámenes y yo me fui así para Cali. ¿Y tú sentías un dolor intenso? No, a mí me llevan al médico porque yo empiezo como a cojear, Okey. pero no era porque me dolía, solo como que empezaba a cojear, pero como la cojeaba iba para este lado, pues los médicos pensaron que era esa pierna. Pero nosotros con la esposa de mi papá hacemos un viaje y ella ya empieza a ver que a mí mi pierna izquierda se me empieza a inflamar, como que me empieza a salir como una bolita. Y ella me pide una cita escondida de mi papá al médico. Entonces, cuando Gemini le dice a mi papá como, o la lleva usted o la llevo yo, pero Joana, yo ya le pedí esta cita médica y vamos a ver qué dice. Era el ortopedista de ella. Y el médico, y entonces mi papá, muy a regañadientes, me lleva y ese mismo día me toman radiografía de las dos piernas y nos vamos para la casa y como a las 2 horas, esto me lo cuenta la esposa de mi papá, porque digamos que con mi papá esto nunca lo hemos hablado, pero mi papá me cuenta que, la esposa de mi papá me cuenta que ella me estaba como, porque a mí ya me tenían que poner paños como de agua caliente y de cosas para el dolor, pues como porque ya ahí me empezó a doler. Y entonces ella mientras me cuidaba en el cuarto, mi papá se fue como para el lavadero y en el lavadero lo llama al médico y le dice, Joana tiene cáncer. No, Y eso para mi papá fue durísimo, porque mi papá, Henry me cuenta que mi papá le daba golpes a las paredes, gritaba, eso fue horrible. Entonces ella era como acá, como consintiéndome, pensando que nada pasaba, y por el otro lado era mi papá pues como cuidándolo y también no. como abrazándolo, porque pues a mí me habían acabado de descubrir cáncer. Muy chiquita, pues, mu- imagínate esa noticia para un Muy papá. chiquita, y pues mi papá ya había quedado viudo a los 32 No, me años. imagino el terror. Sí, entonces para mi papá fue muy, pues, fue muy choqueante. Ahí a mí me descubren el cáncer en Cali y al ¿Y día era qué tipo de siguiente cáncer? yo tenía un osteosarcoma severo. Y al otro día ya me traen para Bogotá porque yo empiezo a hacer todo el tratamiento en Bogotá porque en Bogotá estaba mi red de apoyo. Entonces a mí me traen a Bogotá. En eso, como en ese momento también los médicos, el cáncer de Johanna es muy agresivo. Em, a mí me tuvieron 2 semanas aplicándome quimioterapias, 2 semanas directo. Es decir, normalmente una quimioterapia es un día de quimioterapia y descansas, Descansas. y como a la semana o al mes, dependiendo de, pues, de qué tan agresivo sea el cáncer, a mí me tuvieron la primera sesión fue de 2 semanas, solo metiéndome medicamentos. Y mis medicamentos eran tan fuertes que para un niño normalmente era, no sé, acabo de decir cualquier número, pero como que como la cantidad, voy a decir cualquier cantidad, pero digamos que en proporción era como la misma. A mí si a un niño le podían meter como 1 mililitro de un medicamento, a mí me metían por 1000 ese medicamento, porque a mí los médicos me tiraron, como dice mi papá, a matar para que poder matar ese cáncer, porque era un cáncer muy, muy agresivo.
Y en ese punto, el médico me dice, Joana, el tratamiento no está haciendo efecto, la quimio no está funcionando, te tenemos que amputar la pierna. Y ahí fue como en el momento que yo muy tranquilamente le digo a mi papá como, bueno, que me la ampute. Y mi primer pensamiento fue, pues es que pues yo prefiero vivir. Al final del día una pierna, pues sí, hay prótesis, hay bastones, hay sillas de ruedas, pero pues a mí me encanta mucho la vida. No sé, yo soy muy feliz en la vida, como que a mí me gusta mucho vivir. ¿Qué edad tenías cuando te dan esa noticia? 12 años. Ah, ok, esto fue ahí cuando recién te Sí, a mí descubrieron. me descubren el 29 de julio, empiezo la quimioterapia el 1 de agosto, y en septiembre, sí, principios de octubre, finales de septiembre, me dicen que me tienen que amputar. ¿Y lo tomaste así, con esa fortaleza, con Así, esa tranquilidad? así. ¿Y cómo reacciona tu papá y tu familia No, cuando, pues cuando tú... mi papá no quería, porque mi papá decía, claro, como él había visto a mi tío perder partes de su cuerpo, quedar completamente desfigurado, pues que era fuerte ver a mi tío, era duro porque quedó completamente desfigurado porque le empezaron a quitar y quitar y quitar partes del cuerpo y el resultado fue al final el mismo, que fue que se murió. Mi papá decía que él no me quería enterrar por partes, porque él decía como, a mí de qué me sirve que la empiecen a amputar y a que empiece a perder partes del cuerpo y que al final del ejercicio el resultado sea que Joana no pues se va a morir igual. Entonces, para mi papá era muy difícil tomar la decisión porque pues no quería, como le daba mucho miedo, porque ya le ha pasado con mi tío, ya le ha pasado con mi otro tío, con mi mamá también, mi mamá le quitaron un seno, a mi abuela, la mamá de mi papá, a mi abuela paterna, también le quitaron un seno, mi abuela también le quitaron, mi abuela terminó con colonoscopía por cáncer, mi abuela paterna tuvo 5 clases de cánceres. Entonces mi papá decía, pues es que como ir amputando para mi papá era muy agresivo cuando el resultado siempre había sido el mismo. Entonces él no quería, pero cuando él vio que yo lo tomé tan tranquilamente y cuando él vio que para mí era como, pues sí, pues hagámoslo, ¿sabes? Como mi papá y de una me apoyó. Mi papá lo único que pidió fue que fuera después de mi cumpleaños. Yo ya les dije, cumplí el 14 de octubre, pero como que me operaron el 6 de noviembre. A mí Ok. me dieron la noticia como 15 días antes de cumplir años y esperaron 15 días más para la amputación. El día que me amputaron y si es que mi familia es la embarrada, era y mi abuelo llegaba por allá todo perdido, como, bueno, ¿y cuándo es el funeral de la pierna? Es como, no hay funeral, pero claro, todo el mundo se cagaba de la risa, yo terminaba cagada de la risa y Ay, era qué como, bueno. como que lo normalizábamos tanto que como que terminó siendo algo como que sí es difícil, digamos que ya el proceso de adaptación y todo de la prótesis, como que no hay que decir que no fue un proceso fácil, pero fue más fácil teniendo como Una red como de una apoyo. red de apoyo. Pero el día de la cirugía no hubo ningún tipo de, llamémoslo, drama, como esa sensación de No, pérdida. de hecho no. De hecho, me acuerdo que ese día, pues mi papá me acompañó absolutamente a todo. Y me acuerdo que mi papá me acompañó como a la cabina donde nos estábamos cambiando, pues donde me estaba cambiando yo ya para entrar a cirugía. Me acuerdo que yo tenía mis dos zapaticos. Y como que yo cogí un zapato y yo le dije, papi, coge este zapato. Y él, ¿pero qué hago con esto? Y yo, bótalo porque ya no lo voy a necesitar. Y mi papá quedó como frío, como... ¡Ah! Pero claro, yo creo que mi personalidad hizo que para mi papá fuera más fácil, porque al que más le dolió definitivamente fue a mi Claro. papá. Entonces, sí, era como éramos muy así. O no sé, cuando llegó mi familia y yo, ay, vean cómo quedé linda y todos quedaron como impactados, pero fue como, sí, pues sí, quedó súper bien y como que está acá y está viva y vamos para adelante y eso es como siempre el pensamiento que ha tenido mi familia, es como, listo, estamos pasando por este proceso, todo bien, pero vamos para adelante y vamos a seguir y qué es lo que sigue y cómo lo superamos y qué tenemos que hacer para superarlo, qué tienes que hacer, qué tenemos que hacer, cuáles son las herramientas que tenemos que buscar para seguir adelante y no quedarnos ahí, como que mi familia no es de quedarnos en el drama, sino como qué tenemos que hacer para pasar este momento y pasarlo de la forma más
ligera y tranquila para todos. Y creo que eso fue clave porque mi recuperación fue muy rápida. Qué bueno. Yo me recuperé, yo al otro día ya me estaba parando en muletas, Súper rápido. súper rápido. Fue súper rápido el proceso. Y claro, obviamente ahí sí vienen otros procesos y el tema de entender todo el mundo de las prótesis y entender cómo funciona todo ese mundo que muchas personas piensan que es como ir y escoger un carro y la verdad es que No. no, eso es todo un proceso ¿Tu cirugía fue hasta dónde? ¿Hasta la rodilla? arriba de la rodilla. Ok. Yo la tengo, digamos que es de hecho muy arriba de la rodilla, tengo arriba del el fémur, pues mi fémur es muy chiquito. Y después de la fractura, pues más. Es que me fracturé hace poquito. Ay, Dios mío. Dios mío. Pero bueno, y ya eso pasa. eh, y bueno, es que sí, mi historia es muy, muy larga, pero digamos que ahí ya tenías un 5% de probabilidades de sobrevivir. ¿Tan poquito? Tan poquito. Sí. Los médicos a mi papá le decían como Johanna no llega a diciembre. Y bueno, lo convertimos en un 100. Yo creo que eso es como lo bonito de esa historia y como que esa historia fue, esa historia es como que yo la cuento con mucho orgullo porque yo creo que si yo no hubiera tomado la decisión, de pronto mi papá no hubiera sido capaz porque no tenía las herramientas. Y eso pasa, yo salgo de la quimio, yo salgo pues ya de todo el tema protésico, yo me voy a vivir a Cali, me voy a vivir con mis papás, me voy a vivir a un nuevo colegio. Yo llegué al colegio pesando 29 kilos, yo era muy flaquita, a mí se me retrasó todo pues el crecimiento, yo quedé súper flaquita, yo hice quimio hasta mis 14 años y yo me voy a vivir a una ciudad completamente nueva, hablando rolo, calva, con prótesis, aprendiendo a manejar la prótesis, aprendiendo a tener una nueva familia, porque pues estaba empezando a vivir con mi papá y la esposa de mi papá, y completamente desescolarizada porque a mí no me hicieron perder el año, pero como que a mí me pasaron al año siguiente, es decir, al año siguiente, pero yo no había visto séptimo. Entonces, pues yo entré completamente desescolarizada a tener como, no solo como el colegio, sino a tener como un montón de clases afuera porque tenían que nivelarme, porque estaba completamente desnivelada. Y pues con compañeros nuevos, amigos nuevos. Yo creo que eso fue como aprender como a volver a empezar. Y yo creo que siempre he tratado como de volver a empezar y creo que lo aprendí en ese momento, como de, me tocó volver a empezar, es que fue todo, absolutamente todo nuevo, ¿Te todo nuevo. sentiste juzgada en algún momento? Sí, digamos que en el colegio fue una etapa, hoy en día son de mis mejores amigos, pero en el colegio fue difícil porque digamos que ellos no sabían toda mi historia, tampoco tenían por qué saberla, pero sí, para ellos fue difícil porque es como que llega una niña extraña con un montón de cosas y como que la tenemos que más o menos como ayudar y sí, para ellos fue, pues también eran adolescentes, éramos adolescentes. Pero todo cambió cuando como 2 años después de yo entrar al colegio, nos fuimos para el Amazonas y estábamos en el Amazonas y un profesor dice como, Joana, lo mejor es que como que tú no vayas a la actividad de mañana, que era como ir selva adentro, como a caminar 6 kilómetros selva adentro para llegar como a estas, sí, como a estas, es que no sé cómo se llama y no quiero caer como en errores, pero sí como a llegar como a estas aldeas de los indígenas. Y, y yo, ¿cómo fue que me dijiste? Que no puedo, que. Y yo al otro día le dije, profesor, espéreme un segundito. Y yo al otro día cogí mi bota pantanera, me la puse en mi pierna, cogí mis 2 muletas, dejé la prótesis bien guardadita en el hotel. Y yo, profesor, ya estoy lista. Como, ¿cómo te vas a ir así? Yo, profesor, estoy listo. Usted me decía que por la prótesis, ya no tengo la prótesis. Avancemos. Avancemos. Y me acuerdo que ahí cambió toda la dinámica en el colegio porque pues yo me caminé los 6 kilómetros en Mucha bastones dura. y con la bota pantanera.
Y ahí como que ya todo el mundo entendió como ya la vida real, cómo era esto. Y ya después, como al año, bueno, como a los 2 años que nos fuimos ya de excursión, me acuerdo que fue muy difícil porque yo en ese momento tenía un novio y ahí creo que fue como mi primera vez que sentí como inseguridad de tener una prótesis. Y fue cuando este novio como que empezamos a salir, ta, 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 y un día de la nada, mi momento para mí, y es algo que yo, por ejemplo, hoy en día no puedo porque es una de mis inseguridades más grandes, es como que la gente me vea sin prótesis. Como que a mí me cuesta mucho verme y reconocerme en el espejo sin la prótesis. Como, sí, como que no me siento cómoda. De hecho, un día Ujú. yo le decía, por ejemplo, a Dani Álvarez, ¿tú cómo lo logras? Como que ella lo hace tan natural y como que ella lo muestra como de forma tan natural. Y yo le decía, yo no puedo, como es de mis inseguridades más grandes. Pero también es como entender que cuando a mí me pusieron prótesis hace 22 años, lo normal era esconder la prótesis. Como que a ti de una el médico te formulaba una espuma estética, que era para que quedara con la forma de tu pierna. Como que a ti nunca te daban la opción de mostrar la prótesis o no mostrar la prótesis. Y claro, a ti también desde ahí, desde como el inicio Sí, sí, el del proceso. proceso, como que te muestran que tienes que esconderlo. Hoy en día, nuevamente, hoy en día he cambiado mucho eso, pero muchas personas de mi edad, muchas personas que hace 20, 30 años le amputaron, esconden su prótesis. Claro, porque se acostumbraron a esto que los médicos Claro, les metieron en la y cabeza. porque nos vendieron una idea de cuerpo que hoy en día ha cambiado, pues hoy en día entendemos que hay un montón de cuerpos y están todos igual de perfectos, pero en esa época eso no era lo normal. Claro. Entonces, y yo, pues que he tenido la oportunidad de crecer, pues hace muchos años con prótesis, mucha gente que lleva con prótesis 30 años, 25 años, 20 años, son personas que no muestran la prótesis y no salen a ningún espacio sin ocultando la prótesis porque sí, es difícil, la cabeza no le juega Claro. unas malas pasadas feas. Y con este novio que mencionabas, ¿tuviste alguna situación? Claro, digamos que yo me quité la prótesis para entrar a la piscina porque nuevamente, como era una funda estética, pues era una espuma y esa espuma pues no se puede meter al mar. Y yo me acuerdo que él me termina dentro de la piscina, que es mi momento más vulnerable, pues porque uno, pues sabes, como que, pues sí, una vieja salía y caminaba espectacular en su bikini, no, pues yo salía saltando con mi piernita y eso sí a uno le crea inseguridades, obviamente es algo que he venido trabajando muchísimo, pero en ese momento era una inseguridad muy grande. Ujú. Y me acuerdo que él me termina, ta, 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 y como 6 meses después, él y yo seguimos saliendo, no saliendo, saliendo, no saliendo, saliendo, no saliendo. Y en algún punto, como a los 6 meses, alguien me cuenta, como un amigo, me dice como, yo es que él dice que en la excursión él no quiso estar contigo sexualmente hablando. Yo, digamos que yo con él no quise estar porque como que la esposa de mi papá era como, esté cuando quiera, menos en la excursión porque todo el mundo va a hablar en la excursión, como hágalo en cualquier otro lugar, pero no en la excursión. Entonces yo muy juiciosa seguí el consejo y pues me supo a popó porque fue horrible, porque claro, él dijo, pues yo no quise estar con él y él lo que le dijo a todos los amigos era como, es que cuando la vi saltando no se me paró, cuando la vi en muletas como que me tuve que meter el dedo para vomitar, bueno, un montón de cosas hirientes. Hoy entiendo que también eran sus propias inseguridades. En ese momento era solo un cáncer, como que solo me habían descubierto un cáncer. Y cuando a mí me descubren el cáncer, de una, a mí me quitan un pedazo de pulmón, a mí me hicieron una lobectomía. Y es que me removieron pues, como que el pulmón tiene lóbulos, tiene 3 lóbulos, a mí me quitaron un lóbulo, que era donde estaba el cáncer. Como me lo descubrieron tan chiquito porque, pues, había sido muy juiciosa con el tema de los exámenes médicos, mi cáncer, ese cáncer era etapa 1, que no es un cáncer que, pues sí es cáncer, pero están empezando, por decirlo de alguna forma. Cuando a mí me operan y me hacen la biopsia, se dan cuenta que esto es muy extraño. Mi médico se lo ha llevado a todos los estudios médicos sabidos y por haber, porque
a mí en el mismo punto del pulmón se me crearon 2 cánceres primarios. Y lo que él decía, yo esto no lo entiendo muy bien, pero lo que aparecía como en la biopsia es que como que de un cáncer saltaba al otro cáncer, pero eran cánceres primarios, no era metástasis, porque obviamente cuando hay 2, pues es metástasis, pero lo que a mí me pasó fue que eran 2 cánceres juntos primarios que se crearon de cero y se pasaban entonces eso de una hizo que mi cáncer se volviera etapa 2. Y con cáncer etapa 2 yo sí tenía que recibir quimioterapia nuevamente. Porque pues, era muy extraño, era como 2 cánceres primarios en un mismo lugar, no sé, no sé, la vida. O sea, que has pasado por cuántos tipos de cáncer. Yo he tenido 3 cánceres primarios. 3 cánceres primarios, uno, pues, el de la pierna y 2 de pulmón. Y ahí, antes de la quimioterapia, a mí me operaron en febrero, y antes de la quimioterapia, mi médico, su recomendación fue que yo guardara óvulos, porque, pues, igual yo ya había llevado un proceso de quimioterapia al principio Sí, pues, a mis 12 años, y con otro proceso de quimioterapia, obviamente era muy posible que yo quedara estéril, porque pues eran muchos químicos en mi muy cuerpo fuerte, sí. y muy fuertes, entonces lo más posible era que yo quedara como pues estéril y entonces mi médico su recomendación fue guarda óvulos ¿Y lo antes. hiciste? Yo lo hice, pero en ese momento no pude guardar óvulos. Yo en ese momento no pude guardar óvulos y de hecho todos pensamos que yo era estéril. Y justo el día que yo no pude guardar óvulos, yo tenía un novio y ese novio me dejó por enferma. ¿Cómo así? Eh, sí, sí, con ese sí no me hablo. Ese sí lo odio. Pues no lo odio, yo no odio a nadie, pero sí, no me cae tan bien. Em, sí, como que él, digo, como que él iba a ser muy exitoso para quedar a los 40 años viudo, que él no quería estar con una persona enferma, que él era mucho hombre como para tener que lidiar por todo eso, que él no quería pasar por un proceso de quimioterapia, y pues que obviamente además era estéril y bueno, entonces sí, sí, eso fue feo. Em, O sea, que no puedes ser mamá. yo, en teoría, no podía ser mamá. Yo empecé mi quimioterapia, pero en la quimioterapia me la pasé fue entusada, entonces fue raro, porque No, anímicamente, sí, muy difícil. sí, fue raro. Em, y porque fue muy doloroso, porque él era mi mejor amigo del colegio. No, Entonces era como, tenaz. pues, tú sabías todo esto, ¿sabes? Como no tenías que ser tan hiriente. Y qué cobarde además Sí. irse en ese momento. Sí, y igual hoy en día como que lo veo y agradezco porque yo creo que si no me hubiera dicho eso, como que no me hubiera emberracado para ser la persona que soy hoy. Como que yo creo que todo llega para enseñarle a Sí. uno, pero pues sí, pero no así, como que me lo hubieras podido decir más bonito. Entonces, eso fue como, sí, fue una etapa como rara, pero después conocí a un gran ser humano, a un gran novio que tuve en esa época. Y, Y bueno, yo salí de quimioterapia y todo, y ya otra vez en remisión, que eso fue como, pues, fantástico. Y conocí a esta persona, y pues, los dos, él es médico, eh, y los dos pensábamos que yo era estéril, y pues no era estéril, yo quedé en embarazo, y quedé en embarazo, y él se pegó una ilusionada. Yo no había visto a alguien tan ilusionado en la vida. Le contamos a mi papá, a todo el mundo estaba súper ilusionado, pero como él es médico, él quería, y él vivía en Bogotá, yo vivía en Cali, entonces él era como yo quiero ver la ecografía, yo quiero ver a mi niño, yo quiero ver a mi niño, y como que fuimos como a hacernos una ecografía, y él de una lo vio y fue como, acá hay algo raro, y era como los exámenes médicos no concordaban con lo que veía en la ecografía, y fue como, acá hay algo raro, acá hay algo raro, como necesito ya como llamar al ginecólogo de la clínica acá, porque todo esto fue por urgencias. Ujú. Y justo llamó, que pues que hoy en día es como mi ginecólogo oncólogo,
yo había visto con él una cita porque era la persona que me iba a quitar los ovarios. Entonces yo había visto con él una cita antes y mi médico justo atiende en esa clínica una vez cada 15 días. Y él lo llama, este médico justo le contesta en medio de una operación, yo no sé por qué contestó pues como contestó en malos libres, pero fue como un número desconocido y fue como, ya bajo urgencias, terminó de operar, ya bajo urgencias y la veo y sí, en efecto, era un ectópico y fue súper duro, fue súper, súper duro porque yo tampoco nunca había soñado con ser mamá, pero como que la vida te lo puso ahí y no sé, no, fue una mierda, pues fue horrible, yo lloré mucho porque fue como yo tampoco lo quería, pero llegó y para qué, pues como porque así. Ujú. Y me tuvieron que obviamente operar. Yo afortunadamente como, sí, es que yo no sé, siempre como que llega un ángel antecitos de que algo pase, porque un ectópico puede ser muy grave, porque puede ser que se rompa la trompa de falopio y los dolores que las mujeres sienten es porque de pronto eso puede infectar. La verdad es que un ectópico puede ser muy grave y al final yo nunca sentí nada de esto porque mi exnovio lo vio 2 días antes. ¿Cuántos meses tenías cuando hicieron esa ecografía? Tenía 7 semanas, 8 semanas, Okey. pero sí, como 7 semanas. La verdad era muy poquito, entonces como que no alcanzó a pasar nada grave, solo que pues obviamente el, el, el embrión nunca bajó, entonces se quedó como, ¿Y el tema de la maternidad todavía está abierto para ti? pues después de eso yo traté de guardar óvulos y congelé. Tengo ahí 28 muchachitos por ahí guardados en un congelador, pero no quiero, como que no quiero tener hijos. Ya es una decisión tomada. Es una decisión muy tomada. Como que, digamos que yo lo hice a mis 29 años, a mis 28 años, que guardé óvulos, porque también le quería como respetar si ese sueño le llegaba a la Johanna de 35, Que eso es lo ¿sabes? que tienes ahora. Ujú. Como que yo decía, pues tampoco quiero ser egoísta con la Johanna de 35, de 36, que quiera tener hijos y como pues no tener la posibilidad. Pero la verdad es que por muchas razones no quiero. Lo primero es pues porque como que me gusta mucho la vida que llevo. Sí. Lo segundo, porque yo tengo una probabilidad muy alta de pasar el gen, muy, muy alta. Y como que mi médico oncólogo, que es bastante como directo, me dijo como, Joana, el, hay una posibilidad tan, tan alta que como que no vale la pena arriesgarse, como que tú quieres que tu hijo pase por todo lo que tú has vivido y pues la respuesta definitiva es un no. Y si bien hay otros procesos que uno puede hacer, como, no sé, coger los óvulos y fecundar y ver si viene con el gen y desechar los que no vengan con el gen, y me parece también muy cruel a mi modo de ver, es decir, me parece difícil. Y digamos que lo haga así, como que siento que es pasar por como un proceso muy doloroso en cada proceso, como sí, no sé, como que no me siento como tan fuerte para vivir ese proceso y también me siento muy cómoda con la vida que tengo. Y está perfecto, está Entonces sí. perfecto. Y encontré una pareja que tampoco quiere tener hijos y bueno, entonces como que no es algo, pero claro que pues cuando me quitaron los óvulos fue súper fuerte porque pues yo estoy en menopausia quirúrgica, entonces yo hace 6 años, 7 años estoy pues sí, a mí no me llega el periodo, yo tengo calores, yo tengo todo, como todos los síntomas de una mujer en menopausia. Ujú. Y aparte a mí, como mi tema es hormonal, a mí me quitan los ovarios por un tema hormonal, porque las hormonas hacen que pueda haber cáncer, es lo que más como activa el cáncer. A mí, pues, me tocó pasar la menopausia a palo seco. A mí no me hicieron reemplazo hormonal, a mí no me hicieron absolutamente nada. Entonces, a mí me toca vivir la menopausia con toda, como con todo lo que lleva una menopausia. Joana, has mencionado parejas que han pasado Ujú, por tu vida, unos chéveres, otros no tanto.
Pero al inicio de este episodio hablaste puntualmente de una expareja Sí, que te hizo atravesar una situación muy difícil y muy compleja. ¿Tú dónde lo conociste a él? en Cali. ¿Y eso fue hace cuánto tiempo? Yo lo conocí no me acuerdo el mes exacto, pero en el 2018. Lo conocí más o menos como en mayo. ¿Y duraron cuánto tiempo de novios? Él y yo nos hicimos novios de septiembre a octubre del 2019. Septiembre del 2018 a octubre del 2019. Un año. Duramos un año. ¿Y ahí cómo se comportaba él contigo? Pues, a ver, como que es muy difícil porque hoy en día yo tampoco, como que a mí me termina, como que todavía me cuesta procesar el por qué empecé con él y yo creo que acá vale como decir como si ustedes no están tan seguras de algo, como que absténganse, como Sí, que sí, como que hay algo que yo escuché hace muchos años y es como ante la duda siempre es no. Y eso me pasó con él, como que yo acabo de salir de la relación que fue muy bonita con el médico y que se terminaron por cosas completamente externas al amor que nos sentíamos. Y yo empecé a salir con él y también era porque yo no sabía estar sola y creo que también es como aprender a estar solo. Y yo empecé a salir con él y al principio fue una relación normal, pero siempre fue una relación rara. A ver, como que era, a mí me gustaba mucho porque por muchos años yo no había tenido una relación en la misma ciudad. Como que era la primera vez que tenía un novio en Cali, yo estaba creciendo, construyendo mi empresa en Cali y como que tener una persona que estuviera en Cali como que lo hacía fácil en teoría. Entonces hacía como que la cotidianidad fuera más fácil. Pero sí pasaron situaciones en la relación que fueron muy difíciles, como muy incómodas y situaciones hartas, como muy hartas. Si bien es cierto que teníamos una relación como cualquier pareja de novios, como que el man hizo cosas muy malucas. Por ejemplo, sí, es que pasaron muchas, pero por ejemplo, un día estábamos en los 40 de un primo mío, pues del esposo de, de mi prima, y él se quedó dormido, borracho, como en una silla, como afuera de los baños, y como que yo estaba buscándolo, cuando yo llego, él estaba como dormido, pero despierto, y era como, ¿dónde está mi celular? ¿Dónde está mi celular? Y como que yo busco su celular, y como que tenía una conversación, y yo abro la conversación, y era el man teniendo sexting con una vieja. Y yo vi absolutamente todo, fue como, vi las partes de él, el cuerpo de ella, las partes de él, el cuerpo de ella, y tenía una conversación muy como incómoda. no, claro. Y obviamente, pues yo quedo en shock y como que no entiendo nada. Él está igual como que se volvió a quedar dormido y como que yo cojo el celular así. Yo lo que hago es como bajar como donde estaba como toda mi familia, pero mi familia me vio como con cara tan en shock que lo primero que yo hice fue hacer esto. Y mis primos vieron esa conversación y como que obviamente mis primos, que yo soy su bebé, soy su consentida, pues obviamente fueron y como que lo sacaron de la fiesta y pero claro, todo, cuando pasaba este tipo de cosas, yo era la culpable, ¿sabes? Tú, Como que, claro, para él. claro, para él, porque había cogido el celular, porque No. lo había dejado tirado sabiendo que eso fue en Bogotá, pues habíamos viajado por el cumpleaños de mi primo. Porque yo lo había dejado tirado, y pues sí, eso fue pues sí, fue re lejos el cumpleaños. Pero pues, ¿quién lo manda a él a hacer sexting? ¿Sabes? Como que no es mi No, no, culpa no. que mi O familia sea, no lo quiera montar a un carro, pues. no. Entonces, él como que como que lo dejaron tirado como en esa finca y pues todos nos fuimos y a mí me montaron a un carro llorando, fue como ella se va con nosotros, ya lo dejaron allá tirado. Y entonces, claro, la responsabilidad era mía porque él no sabía ni a dónde quedarse, porque no tenía plata, porque sabiendo que él, por ejemplo, tenía en su Uber mi tarjeta de crédito y era como, pues igual usaste para llegar a donde pudiste llegar Sí. y claro, todo lo ponía como hacia que yo era la del problema, es como y yo terminé, pues yo al final terminé pidiéndole perdón por haber cogido su celular y fue como,
Y era ese tipo como de manipulación que pasaba todo el tiempo. Yo de hecho tengo, por ejemplo, las fotos, imágenes de conversaciones, donde, por ejemplo, eso fue como, haz de cuenta, en enero, él me perdonó, volvimos y después nos fuimos como a un viaje y en ese viaje como que yo ya seguía como súper insegura y me volví súper insegura y la verdad es que yo soy cero de revisar celular, yo soy cero celosa, como que yo soy súper tranquila, pues, como que cero, como que, pero con él me volví súper insegura y entonces yo cogí el celular de él y revisé y él tenía conversaciones con viejas como, no sé, conversaciones que decían como la vieja preguntándole como, oye, ¿por qué me escribes si estás con Joana? No, no estoy con Joana, somos amigos. Y ella, como así? Si ella dice que mi novio, ta, ta, ta. Y él, no, es que ella, no sé, es que yo tengo ahí los chats. Es como si ella es influencer y entonces tenía que para hacer una promoción de un restaurante decir que iba con el novio. No, o sea, Sí, una red flag sí, completa al no, tipo. exacto. Y como que, y la vieja como, pero ella dice que no, como que son novios. Y él como, falta ver 2 fotos de ella en Instagram para saber que no es mi tipo de vieja. No, 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 nada que ver. ¿Y tú acabas esta relación en qué momento? ¿O No, él la pues, acaba? no, 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 la termino yo. Y empiezan a pasar como este tipo de cosas y yo terminaba pues perdonando y bueno, todo era mi culpa por revisar, todo era pues, ta, ta, ta. Ya al final de la relación, ya él se pone como más agresivo. La primera vez que se puso como agresivo fue que un día yo me fui con unas amigas como a tomarnos algo y yo no lo invité porque pues no, pues era un parche de amigas, pues era como un evento que me habían invitado a mí, pues no lo habían invitado a él. Y, y él se puso histérico y me dejó hablar 3 días, se fue con sus amigos y cuando me volvió a hablar, me habló para decirme que había tirado mis llaves al chute de la basura porque eso era lo que más o menos, como que yo más o menos significaba. Como ese lunes, era el lunes festivo, que era el día de mi cumpleaños, y él ese día empieza como yo, hay una regla que yo tengo en mi vida y es que cuando yo me quito la prótesis, yo ya no me la vuelvo a poner, porque a mí la prótesis me saca carachas, en ese momento estoy llena como de ampollas, estoy al rojo vivo. Entonces yo tengo como una ley de vida, es que si yo me quito la prótesis en mi casa, yo ya no me la vuelvo a poner para nada hasta el otro día. Y ese día yo me quedé como con la prótesis un rato, respondiendo mensajes de cumpleaños a mis amigos, ta, ta, ta. Y cuando yo justo me quito la prótesis, dice, llévame a la casa. Y yo, vení, esperaste 2 horas, porque hasta ahorita. Ay, me empezó como bueno, a decir un montón de cosas y yo como, espérate, espérate, ya me pongo la prótesis y te llevo a la casa. Y en esas es como, no, y empieza este hombre a tirar cuánta cosa vio por el frente. Tiró, y yo tengo las fotos acá de todo, porque yo se las mandé como a mis amigos y tengo como el chat en WhatsApp. Y como que el mal empieza a tirar la maleta con la que habíamos ido al viaje, rayó toda mi pared, casi tumbó un espejo porque cayó al ladito del espejo la maleta, tiró como unas gafas, tiró unos cigarrillos, tiró, empezó a empujar todas las sillas y como que se empezó a convertir y como que hasta que yo como que finalmente como que se va de mi casa y, y a la semana que yo volvía de Bogotá, pues a Cali, como que yo le dije, mira, veámonos. Yo ese día iba a terminarle. Y como que voy a la casa de la hermana, ta, 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 y el man estaba lleno de morados, lleno de morados. Y yo, pero venía, este man, ¿qué le pasó? Y yo, vení, ¿qué te pasó? Y ahí es donde él me dice como, ayer me di besos con mi exnovia. ¿Qué? Y, simplemente como que, y yo le dije, pero no entiendo los morados. Y él, no, es que ella me empezó a pegar y todo, pero yo no hice nada y me empezó como a pegar No. y ta, 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 y por eso los morados. Y como que yo le dije como, ok, ya esto es demasiado para mí, como que, y ahí terminamos. Pero él y yo teníamos un viaje como a la semana para fuera del país y él no quiso ir hasta el destino final, pero se quedó en Miami. Y me acuerdo que yo le tomaba fotos como a los morados a mi amigo y yo le decía, mira esto, como no entiendo absolutamente nada.
Y ahí terminamos y terminamos por 2 años. ¿Qué pasó en ese momento, en esos 2 años después, ese reencuentro de ustedes? Eso fue el 25 de septiembre del 2021. Yo fui al cumpleaños de uno del parche. Todo estuvo normal, todos estábamos tomando normal, es decir, como un parche del cumpleaños de alguien que todo el mundo está tomando. En una casa. Estábamos como en un salón social, como en un salón social en Cali. Estábamos en ese lugar, de ahí dijimos, vamos a seguirla. Entonces él propuso su casa y él dijo como, vamos todos a rematar a mi casa. Yo no le di problema, pues como que normal, pues, que y nos fuimos todos a rematar a su casa. Era un grupo grande de Sí, 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 personas. éramos un grupo por ahí de 10 personas que nos fuimos a rematar a su casa. Y y ya, digamos que en el remate, em, sí, como que en el remate yo como que quiero dejar esto en claridad, y es que cuando uno dice no, es no. Y no importa si al principio fue consensuado o si no fue consensuado desde el principio, como que en el momento que una mujer dice no, desde ese momento se tiene que hacer respetar como el derecho. Y no solo de una mujer, de un hombre, es decir, Sí. desde en el momento que tú dices que no. Y eso nunca lo he contado, digamos que es la primera vez que lo voy a contar, no sé si después pida que lo borre, pero em, al principio la relación fue consensuada. Pero espérate, antes de llegar ahí, están ustedes en un grupo, empiezan a Ujú. irse las demás Sí, personas. empiezan a irse todo el mundo, Sí. em, y en un momento quedamos los 2. Y ya era altas horas de la Sí, madrugada. sí, sí, pero nos quedamos hablando, Okey. como nos quedamos hablando. En buenos términos, Sí, normal. sí, en buenos términos, nada más que quedamos hablando. Sí. Y ya digamos que en ese momento, pues, empiezan a pasar cosas, y cuando ya, pues, yo le digo que no, es donde empieza absolutamente toda la agresión. A ver si entiendo. Empezar a tener relaciones sexuales. Vamos Sí, a sí, digamos que cuando él y yo empezamos a tener, es una relación consensuada en un principio. okey. Y porque eso es importante aclararlo, porque violación es violación, no importa si al principio fue consensuado o no. Y obviamente yo no sé si por eso me van a tirar hate, que igual yo acepté, igual por eso no sé si lo voy a dejar o no, pero en un principio, digamos que para que igual yo pudiera tener relaciones sexuales, yo igual me tengo que quitar la prótesis. Me tengo que quitar la prótesis, me tengo que quitar como un cuerpo extraño porque pues Claro. con eso no, pues con eso yo me lo tengo que quitar para bañarme, para dormir, para tener relaciones sexuales, para lo que sea, siempre me quito la prótesis. Y en ese momento, pues obviamente son consensuadas, en un punto yo como que no quise más, como que no me gustó lo que estaba pasando y yo le dije, no más. Y cuando yo le digo no más, es que él me coge, me voltea y me empieza a pegar puños y cachetadas y jalar el pelo y me jalaba el pelo para atrás y me empezaba a pegar y a pegar y a pegar, mientras obviamente pues hacía pues el resto de acción sexual que no tengo que ser tan clara para que se entienda. Y solo se acaba cuando él acaba. No, 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 no. Y el tema es que em, en ese momento yo estaba recién fracturada del fémur. ¿Él lo sabía? Claro, porque yo en enero me había fracturado el fémur. A mí me tuvieron que, de la prótesis, la parte amputada de la prótesis, yo me caí yendo al baño y me fracturé el fémur. Y yo estuve en recuperación 6 meses. De hecho, en ese momento yo seguía en recuperación. Eso fue 9 meses después. Y yo duré toda mi recuperación de la fractura del fémur porque, claro, a mí me tuvieron que operar el fémur, me tuvieron que dejar el fémur más chiquito. Hay una posibilidad muy alta de que yo no pueda, pues que en algún momento yo ya no pueda usar prótesis por el peso. Y, perdón, y yo estuve 4 meses sin poderme poner la prótesis. Cuando yo llegué a la casa de él, yo tenía que usar bastón. Yo normalmente no uso bastón. Por ejemplo, hoy en día estoy con bastón porque estoy con una prótesis de repuesto, pero generalmente yo no uso bastón.
Y porque quedé mucho más débil después de la fractura, definitivamente. Como Claro. que la fractura sí debilitó mucho mi muñón. Entonces, claro, como que, pues, para yo poder salir de esa casa, igual me tenía que poner la prótesis y no podía, No, no, no. porque no, pues, sí, pues, No, no se estabas en podía. un estado de vulnerabilidad No, 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 absoluto. yo sí, a ver, lo que pasa es que cuando él acaba, digamos que yo lo primero que hago es tirarme al piso y como acurrucarme y esperar que se quede dormido, porque me dio mucho miedo, pues, que me golpeó muy fuerte, no, fue horrible, no, fue No, fue espantoso, como me pegó, como me trataba, como me jalaba, como yo llorando y rogándole, le pedía que por favor parara, y entre más le pedía que parara, más duro me daba, y era como, ¿en qué momento se va a acabar esta mierda? Es como, ¿en qué momento esto como que, y obviamente, pues tú entras en un estado de shock que tú no entiendes lo que está pasando, como que tú lo único que quieres es como que si acabe ya, y como él obviamente me volteó, y pues es un señor de 80 de 90 kilos, él es grande, y yo peso 49 kilos, yo soy chiquita, pues, y obviamente pues él me voltea, y como yo estaba recién fracturada, yo no podía hacer movimientos bruscos porque me podía volver a fracturar porque yo estaba en plena recuperación de la fractura. Entonces, lo que pasaba era que era muy, como que él como se sienta encima mío y se sienta justo, pues, ¿sabes? Como que para cogerme, pues se sienta en el muñón, pues obviamente, Uy, no. pues era muy difícil y como que me deja completamente indefensa porque me voltea completamente y ahí es donde empiezan como las cachetadas y los puños cogiéndome el pelo. O Y sea, te volteas boca abajo. él me cogió boca abajo, la fue boca abajo. No, no, no. ¿Qué es esto tan horrible? Y yo no me podía mover y, pues, obviamente, pues, yo ahí lo que cuando él termina y se acuesta a dormir, yo lo que hago es que me tiro al piso y empiezo como me acurruco y empiezo a llorar y llore, y llore, y llore, y llore, y llore, hasta que yo siento que él se queda dormido y yo me levanto a ponerme la prótesis. ¿Él estaba drogado? No, no, no que yo sepa, pues, Solo, no. solo habían tomado. Sí, en esa fiesta no habían drogas, o no que yo sepa, es decir, no creo, esa gente no era de droga. No, yo me imagino que se te desdibujó. No, 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 no. Sí, fue, a ver, es que lo difícil también era como en salir del shock, porque yo no entendía qué estaba pasando en ese momento. Y sí, era, no sé, era, sí, sí, no sé cómo ponerlo en palabras, pero fue una sensación que no se la deseo absolutamente a nadie, ni a hombres ni a mujeres, a nadie, a nadie, a nadie, en especial a mujeres, pero... Y claro, como que yo me paro, yo me voy como yo me pongo la prótesis, él en esa se para el baño y cuando se devuelve, obviamente yo ahí empiezo perdón la palabra, pero lo empiezo a putear y le empiezo a decir como, ¿qué putas acabas de hacer? Como no te quiero volver a ver en mi vida, pero yo todo esto en histeria. No, claro. Em, y lo primero que hice fue como salir de esa casa. Y yo cuando salgo de esa casa, em, nuevamente, yo no sé, Dios, la vida, mi mamá, yo no sé quién, pero cuando salgo de esa casa, yo lo primero, yo salgo sin mis cosas, sin, como que yo no sabía dónde estaba ni mi cartera, ni sabía dónde estaba como mi celular, yo no sabía dónde estaban mis cosas. Y en esas como yo bajo a la portería y en la portería lo que hago es pedir el teléfono al portero y ahí llamo a mis papás a decirles como Tomás me acaba de violar. Ellos llegan y como que se encuentran a un policía como yendo justo para allá, llegan con el policía y ya digamos que ahí empieza todo, como que la esposa de mi papá, yo estaba llorando mucho, entonces ella me empieza a pasar como pañitos húmedos para limpiarme y se da cuenta que lo que tenía eran golpes, como que lo que no me quitaba eran los golpes que me había dejado esta persona. Y ella sube con el policía como al apartamento del man. Esta persona no lo deja entrar porque no tenía una orden, entonces no lo deja entrar. Y pues ya, Henry se da cuenta que ahí no están mis cosas, se da cuenta que mis cosas las tenía como un amigo de Tomás, que era muy amigo mío, un abogado.
em, y ahí se bajan y lo primero que hacen mis papás es llevarme a la clínica del Alcázar De y inmediato. de inmediato. Y ahí ya empieza, digamos que toda la ruta de violación. Y sí, ahí empieza como ya todo el proceso, pues más difícil, ¿no? Como, digamos que todos los momentos son muy difíciles, pero ahí empiezan ya como que es todo el tiempo, me hablaba como, a mí obviamente me hacen la ruta de violación, Sí, que es una ruta que tienen, como es un código que tienen como en las clínicas, y en esta ruta obviamente te dan medicamentos para las enfermedades de transmisión sexual, de una tienes cita con psiquiatra, de una tienes cita con trabajadora social, de una tienes obviamente, pues obviamente te examinan absolutamente todo el cuerpo, y pues ya ahí como que eso fue un domingo y yo al lunes hice como todo el denuncio a la fiscalía. para tu familia, tu papá, que además te ha cuidado tanto, yo creo Sí, que esto fue una información demasiado fuerte. sí, mi papá, digamos que menos mal mi papá no subió porque yo creo que No, lo lo acaba. acaba. Y, y lo segundo es como que yo me acuerdo, digamos que hubo mm, como que hubo miedo de que a mí me hubiera fracturado como esta parte de la cara. Entonces a mí me llevaron en ambulancias para otra clínica a hacerme como una radiografía como de la cara porque había como ese miedo de que me hubiera fracturado. Así de fuerte Afortunadamente fue no, el fue golpe. muy fuerte. O sea, eran puños. Sí, eran puños, puños, muy fuerte, era muy fuerte. Digamos que mi papá me dijo dos cosas, mi papá es una persona súper correcta y súper recta. Y mi papá me dijo, Joana, quiero que me digas si todo lo que me estás diciendo pasó de verdad. Porque si pasó de verdad, nos vamos hasta el fin con esto. Pero si esto lo estás haciendo por lastimar a la persona, como dejémoslo hasta acá. Pero por favor, dime que esto, como que lo que me estás diciendo es verdad. Y lo segundo, y yo le dije, obvio, entonces mi papá, nos vamos con esto hasta el final. Pero mi papá sí no estaba muy de acuerdo que lo hiciera público. Entonces mi papá me decía, pero manejémoslo en secreto, manejémoslo en privado. Y ahí es donde yo te digo que la vergüenza tiene que cambiar de bando. Es como, porque yo lo tengo que mantener privado si el que me violó fue él. Como, porque yo tengo que sentir vergüenza si el que me violó fue él. ¿Sabes? Como que él pudo haber decidido cuando yo dije no más, no más. Claro. Y ya, y hubiera sido Hasta ahí. hasta ahí, y ya, y todo bien, él para su casa, pues él se queda en su casa y yo para la mía y listo. Pero él decidió continuar y él decidió volverme mierda, perdón la palabra, pero decidió hacer lo que se le dio la gana conmigo. Y Él se volvió a comunicar contigo después de esta situación. nunca, nunca hubo remordimiento, nunca hubo un perdón, Nada, nunca un hubo... texto, lo que Él sea. sí me escribió, pero es que todo eso se lo bajaron pues en la audiencia. Él sí me escribió preguntándome que se había llegado bien a la casa. No puede ser. Pero en su relato también dice que él sabía que yo no tenía el celular conmigo. Entonces, como que por eso después al final cuando todo este relato que yo te estoy contando, porque es mi historia, es mi verdad, Sí. em, se contrastó con la historia de él que era completamente inverosímil, pues obviamente por eso el fallo fue condenatorio. ¿Qué dice él? No, no que no dice. Pues es que dice tantas cosas que yo ya ni sé, pues como él dice que yo lo violé. Él dice que yo lo violé. ¿Y los Eh, golpes de dónde salieron? que me caía mucho por tener una prótesis. Pero es que para el todo tenía una justificación. Dice que yo estaba llorando y que yo era una pataletuda porque como no tengo cáncer, pues como he tenido cáncer y pues tengo la prótesis, como que mi papá siempre me ha complacido en todo, entonces como que yo soy una niña caprichosa y que mi papá me había regalado un bolso caro y que yo estaba llorando porque había perdido el bolso caro. La mitad de la audiencia de él era el bolso caro, el bolso caro, el bolso caro, el bolso caro. Es como que lo que menos me importa, es decir, como que, ¿qué más dice él? No, es que dice tantas cosas.
¿Qué más dijo en la audiencia? Dijo que, no, al final, como que lo que él más decía era que yo era una persona caprichosa, y que yo simplemente, como que yo no quería terminar con él y que yo lo hice de venganza. Entonces Ok. que, entonces que yo lo hice de venganza porque él ya tenía novia o no sé, como que Ujú. él, entonces él dice que yo lo hice de venganza. ¿Qué empezó a pasar una vez ya toma las riendas de la situación y le dices a tu papá, vamos hasta el final? Aquí ya cuando él se entera como, uy, espérate que esto ya va en serio. Nos vamos hasta el final. Ahí lo que hicimos fue ir a medicina legal, ir a la fiscalía, ir a psiquiatra, hacer como hablar con mi médico porque a mí me tocó parar mi tratamiento experimental del cáncer para poder tomarme los medicamentos de transmisión sexual, pues de enfermedades, de Sí. ETS. Em, y irnos hasta el final fue seguir con la ley. Y han pasado muchas cosas en el proceso. eh, ¿Esto fue en qué año? en Recuérdame. el 21 han pasado Claro. 4 años. Ujú. Por ejemplo, mi audiencia se perdió, la primera audiencia se perdió, ¿Por qué? como que no quedó grabada. Entonces me Ah, tocó repetir esa audiencia. Después ellos no quisieron que yo hiciera la audiencia de ellos en ese momento, entonces me tocó esperar 2 años para volver a contar la historia. Me no. tocó, lo más difícil fue, bueno, digamos que el proceso es muy difícil en general, pero una de las cosas más difíciles es darte cuenta quiénes son tus amigos y quiénes no. Y creo que eso fue de las cosas más dolorosas, porque, por ejemplo, yo me acuerdo que el abogado este, que es muy amigo de Tomás, que era muy amigo mío, él tenía mi cartera y mi celular, y él es la única persona que a mí me vio en la clínica, junto con mis papás, porque él fue a llevar las cosas, porque Gemni lo llamó que por favor llevara las cosas. La esposa de tu papá. Ajá, sí, la esposa de mi papá. Y él a mí me lloró en la clínica, él me lloró en la clínica. ¿Qué te decía? Me decía: "Pucha, se le va a ir hondo a este man, marica, ¿por qué te hizo esto? La cagó", y empezó a llorar, y empezó a llorar, y era como: "Pero vas a salir de esta, tú eres muy fuerte". Yo tengo los chats con él, así, todos, porque, pues, mi celular tiene un gran backup, y yo tengo guardados todos los chats. Y, yo veo como el man me decía: "Tú eres muy fuerte, vas a salir de esta, tú eres una tesa". Y al año salió a declarar a favor de él. No. Al año salió a decir em, que obviamente su argumento también como que lo dejaron sin validez, pero salió a decir cosas como que, que seguramente que él solo me vio en la clínica un poquito magulladita, que, pero él no podía explicar porque tampoco, digamos que, como que tampoco pudo decir como mentiras es que porque ellos decían que seguramente los morados era porque yo me caía mucho, y que ellos me vieron caerse 2 veces, pero en los videos de las cámaras no se ve esas caídas O sea, de cámaras dentro de la casa. del edificio. Ok. No se ve, como que solo se ve una caída, pero no se ve las 2 que él dice. Porque claro, ellos necesitaban justificar que me pegaron por los 2 lados, pero es lo que, pues, no hay que ser para tú caerte, tú lo primero que pones son las manos, como que Ujú. tú, a ver, y si te caes, de pronto te caes de a un lado, pero como que no te caes, ¿sabes? Es que yo tenía golpes en todo este lado y en todo este lado. Como que tú no te caes, como que tú no rebotas para caerte, ¿sabes? Como cuando te caes y yo generalmente, hoy en día casi nunca me caigo, pero en ese momento, pues uno se cae y se pegas en las rodillas. Entonces, cuando tú te tropiezas, pues te caes es en las rodillas, no te caes como en la cara. Entonces, pero tampoco mostraron nunca mostraron que yo tenía golpes cuando compartieron toda esa gente, porque no era verdad, porque los golpes me los hizo él cuando me estaba violando. Qué dolor esos amigos que Entonces, eran tuyos al inicio. exacto, y fue muy duro como escucharlos a ellos, fue muy duro, Ah, fueron varios también que se unieron, fueron 2, que antes habían sido amigos tuyos. sí, y que yo quería mucho. Y y los 2 y de hecho los 2 estaban el día que lo condenaron.
conectados en la audiencia. ¿En qué momento lo condenaron? A él lo condenaron el 19 de septiembre ¿De qué año? de este año del 2025. Yo te vi en las redes sociales. Eso era Sí, una victoria para ti. sí. ¿Qué sentiste en ese momento? Uf, marica, como paz. Como porque tanta gente me puso en tela de juicio, como mucha gente, y él dio muchas versiones. No solo dio las versiones que dio como en el juicio oral, sino que, por ejemplo, a mí me escribía gente como, ay, nosotros en un grupo un día estaban hablando de ti y todo el mundo decía que es que a ti te gustaba el sadomasoquismo y por eso es que, y que tú lo estabas haciendo de venganza porque no quiso volver contigo. No, Y era como que a todo el mundo le decía cosas diferentes, como que en todos los grupos empezaron a hablar de esto y fue como, en algún punto tú dices, pucha, ¿será que, sabes, como que hasta te ponen a dudar de ti mismo? sí, Y es súper difícil porque tú sabes que no y tú sabes que estás diciendo la verdad y tú sabes claro. que obviamente es súper difícil de aceptar. Yo obviamente nunca en mis redes sociales conté como exactamente lo que pasó porque primero estábamos en el proceso y hoy en día seguimos en el proceso porque ahorita se viene segunda instancia, tercera instancia, pues casación, que es la tercera, es como la tercera instancia. Pero digamos que ya por lo menos en este momento, la misma historia que yo te conté hoy es la que sabe la jueza, ¿sabes? Como, y como que lo condenaron porque fue culpable, porque, y era una de las cosas que decía la jueza, lo dijo hoy porque hoy también ya le dieron como el, como cuántos años le van a dar de cárcel. Pero lo más difícil era como que ella decía que primero como que todo el juicio de él, que eso también fue una de las cosas más difíciles de escuchar, todo el juicio de él estuvo inclinado a como pensamientos machistas. Y no lo digo yo, lo digo, sí, alguien, alguien que sabe de esto. Y él era diciendo como, es que a Johanna le gusta tomar mucho, es que a Johanna le gusta hacer esto, es que Johanna es una... Y todos los amigos de Tomás y Tomás me mostraron como una libertinaje. Entonces, como que fue muy difícil escuchar, obviamente, todas esas cosas. El man sacó un montón de fotos de mis redes sociales. El man cogió trató de decir que yo había hecho esto porque yo quería publicidad de esto, cuando la gente no sabe que yo perdí muchos contratos, porque muchos contratos eran, no sé, de maquillaje, de cosas donde yo tenía que mostrar mi cara y yo no podía mostrar mi cara porque estaba llena de golpes. Hablaste de la fecha de hoy. Este episodio lo estamos grabando el 7 de octubre del El 7 de 2025 octubre del y para ti es una 2025. fecha muy especial. De hecho, nos contabas cuando entraste por aquí que pues acababas de llegar de este proceso y qué representó para ti. Te dijeron de cuánto tiempo era la condena. Sí, digamos que hoy ya, pues, como es fallo condenatorio, es decir, eh, pues sí, Tomás Velasco, pues sí, en el fallo condenatorio le dieron fallo condenatorio por acceso carnal violento agravado. Em, Se lo dieron por 16 años, que eso, digamos que es lo más bajito en el delito que él tiene. Digamos que le dieron que está bien, digamos que nosotros no estamos peleando por eso, estamos ok con la sentencia, pero todavía falta, digamos que él en este momento en Colombia funciona así, digamos que yo ya lo tuve que procesar por 2 años, por 4 años, como que mi abogado me ha hecho como un trabajo muy como de interiorizar que es posible que él siga libre, pero él, él ya es una persona condenada, él ya es una persona culpable en primera instancia por acceso carnal violento agravado, pero generalmente en Colombia lo que pasa es que en primera instancia no se da cárcel, sino que en Colombia es generalmente en segunda instancia, cuando ya la condena quede en firme. Es decir, cuando ya todo el mundo diga como, ahí es donde se lo meten a la cárcel. Pero lo que puso la jueza fueron 16 años. ¿Quisieras verlo en la cárcel tú? Sí, sí, la verdad sí. Pero, a ver, obvio quiero,
pero yo creo que ya no lo necesito. Como que, obvio quiero, porque quiero que pague y que pague, pues, como tiene que ser, pero para él era tan importante como escalar socialmente, que yo creo que el hecho de que haya sido público le ha dolido más que estar en una cárcel. Entonces, sí, como que obviamente lo quiero ver en la cárcel, obvio, obvio, tiene que pagar, pero yo creo que como que ya estoy tranquila de que hice las cosas bien y ya estoy tranquila de que así le den lo que le tengan que dar, que ya, ya yo hice mi trabajo, ¿sabes? Yo ya cumplí como, yo ya le cumplí a Joana, yo ya me cumplí como ciudadana, como que Como mujer como sobre todo. mujer me cumplí y ya como que lo que le pase a él ya no es mi responsabilidad, como que eso Sí. ya es responsabilidad del Estado. ¿La familia de él te llegó a buscar en algún momento? Nunca, no, nunca. De hecho, ellos se nos reían en la cara cuando estábamos en la audiencia, como que hicieron cosas groseras, ¿sabes? Em, sí, como que se comportaron muy mal, obviamente se reían cuando yo daba, como que yo hacía algo, como que se reían, obviamente como que la jueza siempre como que los paraba, pero sí, no, ellos se comportaron súper mal. Pues, a ver, no hubo una disculpa, ni por parte de él, ni por parte de su familia. Y ahorita te brillaban los ojos, yo creo que el corazón te salta cuando nos contabas esa noticia. Es que tanto tiempo esperando para que por fin ya tú tengas una victoria, que si bien está en un proceso para ti, es una victoria que siente esa Joana de hace 4 años. O sea, ¿qué siente tú? ¿Qué pasa por tu cabeza cuando llega esta noticia, sobre todo tan positiva para ti? No, yo siento que, pues primero como que agradecerle a la Johanna de hace 4 años que fue una valiente y denunció. Y lo que yo trato de decirle a las mujeres es como que no se queden calladas, ¿saben? Como que la justicia tarda, pero llega. Y, y como que, como que si están en una situación de vulnerabilidad, como que busquen a su red de apoyo, busquen obviamente terapia, hagan como lo mayor que puedan como para ustedes poder como fortalecerse, porque yo creo que si yo no hubiera tenido esa fuerza mental, seguramente atravesar todo esto habría sido muy difícil. Igual, a mí me diagnosticaron ansiosa depresiva hace 4 años y hace 4 meses, no, hace 2 meses me diagnosticaron con estrés postraumático por todo lo que tuve que vivir, Claro, no por es todo para el menos. proceso, por todo. Entonces, obviamente yo entiendo lo que es, yo sé lo que es la salud mental, pero también entiendo como que si yo no hubiera hecho eso en ese momento, como que hoy en día, como que como que no podría con la culpa, porque le hubiera pasado a otra, ¿sabes? Como que Total. le hubiera pasado a otra. ¿Esta persona cuántos años tiene? 34 creo, 34. Y tiene hijos. No, no, no sé. La verdad no sé. No, no, no me interesa. Sé la edad porque la dice a cada rato cuando estamos en las audiencias, Ujú. pero como que sepa de su vida, no tengo ni idea. Ok. No me interesa tampoco. ¿Qué sigue ya en esta instancia legal? Entonces, estamos esperando que ellos apelen. Ellos tienen 5 días para apelar y nosotros tenemos 5 días para responder esa apelación. Y ya eso se pasa al tribunal y ya es esperar que el tribunal o pues ya dé su fallo. Y ya después de eso, pues ya, digamos que como que el primer paso, que es el más importante, ya pasó. Y ya sigue es esperar como los siguientes, que es el de segunda instancia, que es como, sí, como es el que sigue, y ya después sigue el que es casación, pero ese sí ya depende de muchas otras cosas. Ese depende de que la Corte Suprema lo acepte, ya depende como de muchas otras cosas, que eso Ujú. ya como que no me sé bien el proceso, pero digamos que ya lo que es la primera instancia, que es un gran, gran paso, ya está. Y ya está también pues que ya lo condenaron y bueno, nada, pues ya puedo decir que es mi violador, no mi presunto violador, Que eso cambia todo el que eso panorama. cambia todo el panorama. Joana, gracias.
Gracias por No, alzar la con todo el voz, amor. por tener esta conversación incómoda, como lo dijiste al inicio, Sí. por denunciar, por cumplirte, porque se trata de ti y de muchas. Te lo agradezco en nombre propio y en nombre de muchas mujeres que de pronto en este momento no tuvieron la valentía que tú tuviste y que quizá las movilices y digan, Dios mío, si Joana lo hizo, ¿yo por qué no lo voy a hacer? El momento de denunciar es ya. ¿Qué les dices a esas mujeres que están siendo víctimas de este tipo de cosas, de abuso, de violaciones y que todavía están al lado de estas personas, de estos agresores? Que es que es muy difícil, como que las entiendo, pero también entiendo que hay muchos factores también que juegan y es como, entiendo si no tienen dónde irse, si no tienen, pero como que busquen fundaciones, ir a las clínicas, hay una red de apoyo, lo que les digo ahí, la red de violación, que es una red donde te hacen como, te tratan de hacer como todo un tema complementario y ahí generalmente como que te mandan a secretarías de la mujer o te mandan como a espacios como de fundaciones para de mujeres, entonces como que yo creo que hay herramientas, también como hablarlo, yo creo que lo más importante es por lo menos hablarlo con, no sé, con tu amigo, con tu papá, con tu mamá, con la persona que tú confíes y, y que sí se puede, como que sí se puede. Mi recomendación también es que si siguen ahí, por lo menos que cojan pruebas, porque para mi caso fue fundamental las pruebas. Como que en mi caso sí era el relato de él y el mío, pero mi relato está fundamentado con pruebas que se pueden corroborar con medicina legal, con fiscalía, con la policía, con, ¿sabes? Entonces sí, que sí, en la medida de lo posible, si siguen ahí, pues que busquen tener pruebas y si, pues si ya salieron de ahí y nunca denunciaron, como busquen como encontrar como esas pruebas o ser muy específicas en todo lo que pasó, porque eso es súper importante a la hora de una audiencia. Una audiencia es lo que están peleando ahí porque nadie lo vio, es como tu testimonio con mi testimonio. Y esos dos los contratan con todas como con todos los testigos que pueden traer. Entonces es súper importante como tener registro, como que a mí lo que me salvó la vida fue el registro que yo tenía de todo, porque si no hubiera sido solo la palabra de él contra la mía, Es más difícil. y ahí es más difícil. Qué bueno que reaccionaste a tiempo y que te cumpliste Sí, y que llegue la justicia. sí, amén, amén, ya igual llegó un poquito, igual muy feliz. Gracias por habernos acompañado, por esa No, con todo valentía el amor. que tuviste para estar acá. Esto es un episodio más en Vos Podés, el podcast. Si lo que escuchaste te movió el corazón, no lo ignores. Regístrate en la app de Celia e inicia un camino hacia el bienestar. Celia, tu espacio para crecer y sanar. Soy Tatiana Franco y esto es Vos Podés, el podcast. Vos Podés, el podcast.